El doctor en sociología, Manuel Villacorta, tiene a su cargo la cita de la semana. La población debió exigir un perfil público de todos los candidatos, desde alcaldes hasta diputados, hasta presidente y vicepresidente. El pueblo obviamente tiene culpa por cuanto no ha actuado con esa responsabilidad, con esos niveles de exigencia. Pero creo que la mayor culpa la tiene esa mal llamada clase política, que realmente es una clase de politiqueros, de secuestradores del aparato público, que han visto en el presupuesto del Estado como un casino gigante, en donde se llega a apostar para ganar. Se olvida obviamente, y que fundamentalmente lo hemos visto, lo que es la política pública. No la conocen, ni siquiera la han estudiado. Entonces, he ahí los resultados, los efectos de lo que estamos viviendo en el país. Guatemala tiene a nivel mundial uno de los índices de población infantil más altos de América Latina, y eso desencadena que la niñez esté sumergida en un ambiente de violencia. La violencia en los últimos años aumentó considerablemente, afectando a la población guatemalteca. Sin embargo, las víctimas directas e indirectas de esta ola de violencia indiscriminatoria son las niñas, niños y adolescentes. Pensar en un niño o una niña es algo frágil, hay algo que es un sujeto, una sujeta que necesita una protección especial. Las cifras de niños y adolescentes que han muerto a causa de la violencia son alarmantes. En los primeros 3 meses del año han muerto un total de 189 niños, niñas y adolescentes, 168 por heridas de arma de fuego, 13 fallecidos con heridas de arma blanca y 8 por estrangulación. De ellos, UNICEF considera que solo un 25% de los crímenes es conocido por el sistema de justicia, mientras el restante 75% quedará impune, ya que nunca serán denunciados. En un informe presentado por UNICEF en 2014, Guatemala se situaba como el segundo país del mundo donde mueren más menores por la violencia. En la descomposición en que estamos viviendo lamentablemente en Guatemala, estos niños, niñas y adolescentes están sufriendo los efectos de la irresponsabilidad de los adultos, de la impunidad, de la falta de programas para que se protejan efectivamente estos grupos y para que los adultos tiendan a protegerlos en lugar de atacarlos. Existe otro fenómeno que es recurrente y que en la mayoría de casos es justificado por la cultura y costumbres autoritarias, que se da como un castigo y una forma de inculcar disciplina: el maltrato infantil, que muchas veces causa la muerte del menor por la fuerza de los golpes. En el primer trimestre, el INASIF ya ha realizado 274 exámenes forenses en niños, niñas y adolescentes por maltrato físico. Es importante fortalecer programas, políticas que prevengan esta situación, que logren realmente garantizar a los niños, niñas y adolescentes que el poder circular por una calle, en un parque, no están en riesgo de que en cualquier momento, cualquier situación de balacera esté en peligro su vida. La pobreza y los conflictos catapultan los riesgos que tienen los niños de sufrir violencia, donde las estadísticas de asesinatos, violaciones, abusos, trabajos forzosos, maltrato o el reclutamiento para el crimen organizado los hace el colectivo más vulnerable de Guatemala. Y muestra de ello es el incremento creciente de adolescentes que se involucran cada vez más en pandillas. Los artistas guatemaltecos tienen la palabra para expresar sus deseos al próximo presidente del país. Lo que a uno le toca como ciudadano creo que es estudiar a los candidatos, media hora al día, 1 hora, leer la prensa, ver qué han hecho, qué no han hecho, porque uno se deja llevar mucho solo de lo que dicen y se queja y ni siquiera se toma el tiempo para saber qué estudió, qué no estudió, qué ha hecho, qué no ha hecho. Entonces uno no puede alegar si no hace nada, ni siquiera saber por quién está votando uno. Entonces lo que espero, primero Dios, es alguien que trabaje mucho, que lo haga bien, que apoye a las empresas privadas, a todo, bueno, a todo, realmente no importa la educación. La educación, yo creo que los valores
es lo más importante. Los valores definitivamente es algo que deberían de reforzar mucho más en la escuela. Al compañero de fórmula de Sandra Torres, esto y más en las 5 importantes. Los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, que tienen abierto un proceso de antejuicio para apartarlos de la magistratura, señalaron que estas acciones distraen a la autoridad que debería enfocarse a la organización de las elecciones. En las Cortes aún están pendientes de resolver 3 solicitudes de antejuicio contra 3 magistrados y una denuncia en el Ministerio Público, lo que distrae a los árbitros electorales en la tarea de planificar el proceso electoral. Aunque ningún miembro del Partido Patriota confirmó si presentará un amparo contra la millonaria multa impuesta por los jueces electorales, de acuerdo con el director del Registro de Ciudadanos, de los plazos y las resoluciones legales depende que el partido pueda inscribir a sus candidatos después del 2 de mayo, día de convocatoria a elecciones. El partido oficial tiene 2 opciones: pagar la multa de 1.2 millones de quetzales o dentro del plazo de 30 días presentar un amparo contra la decisión del órgano electoral. La actividad de los partidos resaltó en el verano. La inspección lo verifica a profundidad, pues la promoción de figuras políticas es lo que permitiría al Tribunal Supremo Electoral sancionar a quienes hayan cruzado la línea. De acuerdo a la Inspección General, en la mayoría de las denuncias recibidas por los ciudadanos sobre posibles actos que incurrían en propaganda electoral ilegal durante el verano, se promocionó la figura de los partidos políticos. El empresario Mario Leal Castillo se convirtió en el precandidato a la vicepresidencia de la UNE. Aunque será la primera vez que Leal Castillo participará por un cargo público, los vínculos con el Partido Patriota lo persiguen. Según Sandra, la decisión de abrirle la puerta al partido a allegados de la organización rival no le resta a su proyecto. La planificación de las elecciones se retrasó un mes por la asfixia financiera que tuvo el Ministerio de Finanzas al Tribunal Supremo Electoral. La última cuota de 369 millones de quetzales para complementar los 500 millones para el financiamiento de los comicios ingresó el lunes a las cuentas del órgano electoral, pero el tribunal mantuvo incertidumbre sobre el monto que se le otorgaría, tras planificar las elecciones en 689 millones de quetzales, a los cuales se les recortaron 189 millones de quetzales. El mundo sigue su lucha contra el hambre y uno de los objetivos de desarrollo sostenible es erradicar la pobreza en todas sus formas. Uno de los grandes retos del mundo es acabar con su versión extrema de la pobreza, es decir, que nadie en el mundo viva con menos de $1.25 al día en el 2030. Y para eso se requiere que para ese año se erradique la pobreza extrema para todas las personas en el mundo. Para el 2030, reducir al menos la mitad de la proporción de hombres, mujeres y niños de todas las edades que viven en la pobreza en todas sus dimensiones, con arreglo a las definiciones nacionales. El objetivo de desarrollo del milenio es erradicar la pobreza extrema y el hambre en la siguiente manera: reducir a la mitad entre 1990 y el 2015 el porcentaje de personas con ingresos inferiores a $1.25, alcanzar el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos, incluidas las mujeres y los jóvenes. Reducir a la mitad entre 1990 y 2015 el porcentaje de personas que padezcan hambre, poner en práctica a nivel nacional sistemas y medidas apropiadas de protección social para todos, incluidos niveles mínimos, y lograr para el 2030 una amplia cobertura de los pobres y los vulnerables. Para 2030, garantizar que todos los hombres y mujeres, en particular los pobres y vulnerables, tengan los mismos derechos a los recursos económicos, así como acceso a los servicios básicos, la propiedad y el control de la tierra y otros bienes, la herencia, los recursos naturales, la tecnología nueva apropiada y los servicios financieros, incluida la microfinanciación. Para 2030, fomentar la resiliencia de los pobres y las personas que se encuentran en situaciones vulnerables y reducir su exposición y vulnerabilidad a los fenómenos extremos relacionados con el clima y otras crisis y desastres económicos, sociales y ambientales. Como garantizar una movilización importante de recursos procedentes de diversas fuentes, incluso mediante la mejora de la cooperación para el desarrollo,
a fin de proporcionar medios suficientes y previsibles a los países en desarrollo, en particular los países menos adelantados, para poner en práctica programas y políticas encaminados a poner fin a la pobreza en todas sus dimensiones y crear marcos normativos sólidos en los planos nacional, regional e internacional, sobre la base de estrategias de desarrollo en favor de los pobres que tengan en cuenta las cuestiones de género para apoyar la inversión acelerada en medidas para erradicar la pobreza. Vamos con los patrocinadores, pero volveremos con la historia de un chupetero que nos lleva a disfrutar de su trabajo.